Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Disculpen la demora. La idea de esta charla es el lanzamiento de una nueva edición de Ediciones R&R, en este caso La ocupación israelí. Contamos con la presencia del autor, Nate Gordon, que está de visita en Argentina. Y se suman al panel Pedro Brigger, especialista en Medio Oriente, y nuestro compañero por parte de Razón y Revolución, Fabián Erari. Entiendo que Pedro se tiene que ir temprano, así que en principio los dejamos con Fabián, sigue Pedro y finalmente cerramos con el autor. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, aclarar, yo no soy especialista en Medio Oriente, me parece bueno. Me parece interesante plantear algunas cosas. En primer lugar, como cuestión general, agradecer la visita de Nate Gordon a la Argentina. Obviamente agradecerle a Pedro que esté aquí. El agradecimiento a Nate Gordon va más allá de incluso su presencia. El agradecimiento tiene que ver también con que estuvo de acuerdo, incluso nos facilitó la posibilidad de traducir el libro La ocupación israelí al castellano. Esta edición nuestra de La ocupación israelí, como digo, la primera traducción al castellano que hacemos, es el producto también de un trabajo nuestro, es decir, hemos tenido ciertas posiciones sobre Medio Oriente, algunas muy conflictivas. Nos hemos acercado a una serie de historiadores algunos de los cuales se han constituido en la llamada nueva generación de historiadores, entre ellos un acercamiento muy especial a Teddy Katz, que es un historiador muy conocido, sobre todo por lo que llamó el Affair Katz, sobre su tesis sobre la masacre en Tantura, cerca de Haifa. Entonces, parte de esta exploración del campo y esta serie de posiciones que hemos tenido derivaron en este intercambio con Nate Gordon, en este acercamiento con él, en una serie de coincidencias que tienen que ver con sus posiciones, y nos pareció interesante la publicación de este libro. Es un libro que está en lo que se llama nuestra biblioteca militante, que es lo que nosotros decimos la biblioteca que todo militante tiene que leer, una biblioteca que es bastante amplia, no es una biblioteca que uno diga, bueno, están 100% las cosas que nosotros como Razón y Revolución pensamos, sino tiene que ver con una colección que apunta a la formación. Y en ese punto este libro es un libro que ayuda a la formación sobre una cuestión internacional, yo diría una cuestión que tiene una característica mundial porque se habla de esto en todos lados, y ayuda a comprender ciertos problemas y a tomar obviamente una posición. Y también en ese sentido, el sentido de esta charla, esta necesidad, esta cuestión de, ya me parece que lo hemos demostrado a lo largo de nuestra existencia, pero la semana pasada estuvo Eduardo Sartelli debatiendo en la Facultad de Ciencias Sociales con Martín Cohen, hoy está Nate Gordon, está Pedro Brigger. En ese sentido me parece importante que las ideas circulen, se discutan, se pongan a prueba. Nosotros en general siempre hemos llamado a la izquierda a debatir sobre una cantidad de cosas. Nunca viene nadie. Entonces me parece que estas cuestiones son importantes. Voy a simplemente hacer una serie de señalamientos muy breves. Primero porque quiero darle la palabra a Pedro y a Nate Gordon. Segundo porque son ciertos señalamientos que están puestos en el prólogo. Todos los libros nuestros de la Biblioteca Militante tienen un prólogo. La función de ese prólogo es resaltar algunos elementos, discutir, explicar la importancia del libro que se va a leer. Y en ese punto yo quería resaltar algunos elementos del prólogo. Normalmente se cree que el problema en Medio Oriente es un problema étnico. Se dice que además Israel es una especie de enclave colonial
y aparece, y esto me parece el más conflictivo, la cuestión palestina como una cuestión nacional. Yo quería tratar de poner en discusión estas tres cuestiones. Y para empezar me gustaría simplemente señalar algunas cuestiones sobre el sionismo. ¿Qué es el sionismo? Es un movimiento nacionalista que surge a fines del siglo XIX y como todo proyecto nacionalista, es decir, vamos después a discutir un poquito qué es la nación, de eso sí me ocupo. El nacionalismo no puede abstraerse de la situación histórica en la que sea, del proceso histórico en el que aparece. La nación no aparece antes de la Revolución Burguesa. Después uno dice, no hay nación en Roma o en la Grecia antigua. Por lo tanto, el sionismo como proyecto nacionalista es un proyecto burgués. Proyecto burgués que lo que busca es la construcción de un capitalismo y por lo tanto un Estado nacional en un Estado determinado, que en principio no estaba bien delineado, luego obviamente es Palestina. No importa las alternativas por las cuales es Palestina. Pero la cuestión es que el sionismo es ese programa, la construcción del capitalismo y de un Estado nacional en Palestina. Y en ese sentido, y la construcción de una burguesía nacional judía. Y obviamente para construir un capitalismo hace falta un proletariado también, ¿no? Pero me parece que cuando uno enmarca el sionismo en esas características, la discusión toma otro color. La pregunta es, este ideal del sionismo, obviamente hay circunstancias que determinan ese proyecto nacional. No tengo tiempo y no me parece que en todo caso si sale la discusión la discutimos, pero quiero ser breve y por eso señalo este punto. Ahora, ese proyecto se ha logrado y se ha logrado. Uno puede estar a favor o en contra, uno más bien está en contra, en general uno está en contra del capitalismo, pero eso se ha logrado. Segunda cuestión, ¿hay un problema étnico o religioso? No, no lo hay. En primer lugar, porque el sionismo no es un movimiento religioso. De hecho, se opone, en un principio se opone a la religión, si bien la utiliza. El sionismo y la religión van a tener una relación conflictiva, pero van a terminar bastante unificados. Digo que no es un problema étnico-religioso porque lo que vemos son alianzas entre el Estado de Israel y diferentes estados de Medio Oriente que tienen, si fuera realmente la línea divisoria entre intereses étnicos y religiosos, Israel no podría haber hecho alianzas con Jordania, con Egipto, con Siria, ni esos países con Israel. Porque si hay intereses étnicos, bueno, estados que sostienen ese tipo, que se supone sostienen ese tipo de intereses, más bien tienden a enfrentarse, no a conciliar y a conciliar en forma tan tajante, como por ejemplo un pacto entre lo que iba a ser el Estado de Israel y el Estado jordano para no guerrear fuera de ciertos espacios que Jordania pensaba quedarse con ellos. O, por ejemplo, el acuerdo entre Israel y Egipto para el bloqueo de Gaza. Es decir, estamos frente a intereses que exceden eso, intereses más materiales, por decirlo así, más concretos. Y como son materiales y más concretos, efectivamente tienen ciertas oscilaciones. Vamos a otro tema importante. Israel es un enclave, y ahí vuelvo a la cuestión del sionismo. Lo que uno observa en el desarrollo de la historia de la ocupación de Palestina antes del 48, después del 48,
Antes del 48 lo que uno observa es el desarrollo de relaciones capitalistas donde había un campesinado con relaciones de tipo tributario feudales, en el caso del Imperio Otomano, que empiezan a desarrollarse relaciones capitalistas y el 48 opera como un elemento de aceleración de todo eso en forma muy violenta. Acá habría una discusión sobre... Bueno, hay un libro muy famoso de Ilan Pappé que habla de la limpieza étnica de Palestina, hablando de el 48, incluso del 47. Y la pregunta es si esa es la mejor categoría. Si es un problema de limpieza étnica o es un problema de expropiación. Una cosa puede querer justificar la otra, pero uno tiene que tratar de identificar el interés principal. ¿Sí? No quiere decir que no haya una justificación étnica, pero sí el proceso deriva en la expropiación de toda esa población, la expulsión, la separación de sus condiciones de producción. Proceso que se acelera en el 67, por el cual Israel accede a una cantidad de mano de obra con un salario del 25% de lo que es el salario de un ciudadano israelí. Es decir, la población en el 67, la población que vive en los territorios ocupados, que pasan a ser en realidad territorios ocupados después del 67, es incorporada progresivamente como mano de obra de Israel por un salario que representa el 25% del salario de un ciudadano y obviamente sin ningún derecho sindical y sin ningún derecho laboral. Tal es así que para fines de los años 80, el 70% de la mano de obra palestina trabaja en Israel. Con lo cual, la idea de que Israel es una especie de enclave que no constituye una economía o un capitalismo que se desarrolla, no funciona. Es decir, la idea de que es un Estado artificial. No es un Estado artificial, es un Estado que responde al desarrollo de una clase específica, la burguesía israelí, a un sistema social específico, el capitalismo israelí, y por lo tanto ese Estado responde a ciertas relaciones sociales. No es ajeno a ellas. Por último, el problema de si hay una causa nacional palestina. Acá es un poco... Voy a decir lo siguiente. Si tomamos la definición romántica de nación, la de Fichte, bueno, la idea de que una nación es una cultura común, un idioma común, una historia común. Bueno, si tomamos esa definición, ya les digo, hay nación en las hordas primitivas. ¿Sí? Es decir, cualquier horda primitiva tiene su historia, su idioma, su lenguaje, sus signos de identificación, sus líderes. Bien. O uno podría pensar que hay nación, qué sé yo, en Tiahuanacu, civilización del año 1000 en el altiplano. No. La nación no es un elemento cultural. La nación, como digo, se desarrolla luego de la Revolución Burguesa. Es una unidad política específica que se corresponde con un desarrollo histórico y social específico. Ese desarrollo es el capitalismo. La nación es la unidad política que se corresponde con relaciones capitalistas. Por lo tanto, hay nación o hay una potencialidad nacional donde hay una burguesía nacional capaz de hegemonizar un espacio económico específico. Voy a dar un ejemplo muy breve. La Argentina, o lo que era el Río de la Plata, en 1810
no era nación, pero tenía esa potencialidad. Había una clase social con la potencialidad de convertir eso en nación. Esa potencialidad se va desplegando y efectivamente termina en 1880. La pregunta es, ¿hay una burguesía palestina que se ha desarrollado, que desarrolla un capitalismo propio y por lo tanto requiere de un Estado nacional propio? Yo no lo creo. Si no lo creo, no lo veo. Ningún estudio económico de los que yo conozca garantiza eso. Más bien, lo contrario, si tenemos que para fines de los 90 el 70% de la mano de obra es utilizada por la burguesía israelí, significa que esa potencialidad de desarrollar capitalismo y de crear relaciones capitalistas y por lo tanto explotar mano de obra, lo tiene la burguesía israelí. Y no hay dos capitalismos ahí. Hay una economía, hay una sola economía. La idea de dos estados choca con la imposibilidad estructural. La economía, digamos, el capital el capital es uno. Incluso los servicios. Y aquí hay una idea interesante. Entonces, esta es la idea, perdón. Un obrero que viene de Bolivia aquí y trabaja aquí, ¿es un obrero boliviano? No. Es un obrero argentino. Es un obrero argentino. ¿Por qué? Porque produce plusvalía para el capital local. Está inserto en las relaciones sociales que construyen el capitalismo aquí. No importa lo que él crea o lo que él se diga, es una cuestión de conciencia, está bien. Nadie va a obligarlo a él a sentirse argentino, ese no es el problema. Acá no hay una cuestión de ir a obligar a la gente a decir tal o cual cosa o sentirse tal o cual cosa. Tiene que ver con un análisis objetivo. ¿Qué le correspondería a ese obrero boliviano? Organizarse con el resto de los obreros argentinos. Que los sindicatos argentinos lo defiendan. Que las leyes argentinas lo amparen. Después, si él quiere seguir festejando los hitos nacionales bolivianos, si él quiere hablar el idioma que quiera, y ese es otro problema, es un problema privado, nadie se lo va a prohibir. Pero lo que le corresponde como obrero argentino es sindicalizarse con otros obreros argentinos, que las leyes argentinas lo defiendan, y hacer los reclamos que corresponden como un obrero que está siendo explotado aquí. Y lo mismo pasa con esta idea de el palestino. Si la mayor parte de la clase obrera de los territorios ocupados tiene una relación económica con Israel, no constituye una población nacional diferente. Y entonces ahí vamos al problema, ¿cómo se resuelve este problema? De mi punto de vista, de nuestro punto de vista, lo que está en el prólogo, hay una segmentación de la clase obrera, hay un apartheid. La gran coincidencia con Nif, que nos habla de un apartheid. Hay una segmentación de la clase obrera en ciudadanos, no ciudadanos, palestinos israelíes, palestinos en los territorios ocupados. Incluso dentro de la población judía hay... yo estaba leyendo que hubo una inmigración de 1.250.000 rusos a Israel. Pero de ese 1.250.000, solo 900.000 son considerados realmente judíos. Los otros no, porque no estarían cumpliendo las leyes del rabinato. Con lo cual aparece una segmentación casi extrema. ¿A quién le sirve esa segmentación de la clase obrera? Al capital.
¿Y qué es lo que en realidad correspondería? Lo que correspondería es abolir esas diferencias, unificar a toda la clase obrera, de un lado, del otro. ¿Bajo qué problema? Bajo el problema del fin de la segregación y del apartheid. La primera cuestión elemental es que toda la población que está sometida a un Estado y a una economía tenga los mismos derechos políticos. Derecho a asociarse, derecho a votar, derecho a asociarse sindicalmente, a asociarse políticamente. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que caer? El carácter religioso del Estado. Porque solamente un Estado religioso puede mantener segregada a la población según su condición. Esta segregación, y esto es interesante, no es parte de un relicto de sociedades antiguas. Es propio de una sociedad capitalista. Estados Unidos lo tuvo hasta los años 60. Tiene que ver con las condiciones propias en las que opera cada capital en cada país, con una historia particular y una situación concreta en particular. En Medio Oriente hay un montón de monarquías, democracias ficticias, represión, también segregación entre sunitas y chiitas, con diferentes derechos políticos, y nadie se le ocurriría decir que son estados incompletos o que son relictos de la antigüedad. La democracia, y la democracia plena, no es la única forma que encuentra el capitalismo para dominar, y solo lo hace cuando tiene determinadas seguridades. Por lo tanto, la solución socialista en Medio Oriente solo puede pasar por la unificación del conjunto de la clase obrera, en este caso, de este territorio. Nada más. Buenas tardes, gracias por la invitación. Por supuesto, para mí es un honor presentar el libro de Niv, a quien vengo siguiendo hace bastante tiempo con sus escritos, pero es la primera vez que nos encontramos. Yo me tengo que ir antes porque, bueno, tengo que estar en el noticiero, así que en algún momento me retiraré en silencio para no molestar. Además, creo que la persona central a quien queremos escuchar, obviamente, es a Niv. Y, a ver, yo creo que el libro, y lo estábamos hablando con Niv antes de comenzar, representa un aporte muy importante para comprender la situación en los territorios que Israel ocupa desde 1967. Y muchas de las cosas que Niv explica, yo las conozco además en primera persona, porque yo viví 11 años en el Estado de Israel, así que se entremezcla inevitablemente la parte académica. Yo además soy profesor acá donde enseño Sociología de Medio Oriente, con determinadas vivencias personales que conocí en primera persona, que puedo percibir. Esto no implica que no se pueda comprender el libro sin haber vivido ahí, porque si no, no podríamos estudiar a Napoleón, obviamente. Pero ahí hay percepciones, sensaciones que atraviesan el libro que a mí me tocaban y que me parecía muy interesante incluso señalar en algún lugar. Y creo que el gran aporte del libro, justamente en lo que conversábamos con Niv antes, es dar un contexto de comprensión de múltiples aspectos de lo que significa la ocupación israelí de los territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza. Llamaremos de ahora en más los territorios ocupados por una cuestión de comodidad. Hay mucho debate sobre cómo llamar a esos territorios, pero para Naciones Unidas y siempre la legalidad internacional creo que es importante, especialmente en el mundo académico, más allá de lo político. Para la legalidad internacional, las famosas resoluciones de Naciones Unidas señalan que Israel se tiene que retirar de los territorios que ocupó en 1967, esto incluye obviamente a la Franja de Gaza y Cisjordania, sin entrar en los detalles de que la traducción
en un idioma dice una cosa, en otro idioma dice otra cosa, son diferentes versiones. Acá lo importante es que hay una ocupación muy particular, de un Estado muy particular. Acá yo difiero con las cuestiones que planteaba Fabián respecto del Estado de Israel. El Estado de Israel es único. No hay ningún otro en el planeta que se le parezca. Y justamente el aporte que hace Fabián de los rusos que llegaron a Israel es parte de esa cuestión diferente que hace que Israel no sea un Estado capitalista como cualquier otro. Y creo que se entiende muy bien cuando Niv analiza los diferentes aspectos de la ocupación. Hay mecanismos de control que se explican en el libro que también son particulares y que difieren del capitalismo clásico y que difieren del colonialismo clásico. No es una ocupación colonial como cualquier otra, donde el objetivo es utilizar la mano de obra local, barata, para sacar la materia prima y llevarla a la metrópoli. De hecho, lo más parecido, si buscamos algún tipo de parecido, porque las comparaciones, siempre digo, son odiosas, pero ayudan a pensar, lo más parecido con otros procesos que podemos encontrar, con todas sus diferencias, es la colonización de los colonos blancos británicos en el oeste estadounidense y algunos aspectos de la colonización de Sudáfrica, de algunos sectores blancos, que ha sido muy estudiado por otro israelí que se llama Ran Greenstein, que vive en Sudáfrica y que trazó incluso en su tesis de doctorado algunos paralelos y diferencias con la colonización israelí. Los mecanismos de control hacen también, y esto Niv lo describe en su libro, porque él utiliza la palabra invisible, aunque no lo desarrolla mucho porque no hay un objetivo en el libro de analizar la sociedad israelí y la sociedad israelí hacia los territorios, sino que la idea es analizar qué pasa con el control israelí en los territorios. Y acá yo puedo agregar experiencias personales, por eso lo mencioné en un primer momento. Yo tengo primos hermanos que viven en el norte de Israel y no tienen ni la más mínima idea de lo que pasa en Cisjordania. Esto que cuenta Niv en el libro. Lo desconocen por completo. Hay algo invisible ahí, muy especial, de negación. Uno tiene, por supuesto, todas las posibilidades de explicar por qué gente que vive a 100 kilómetros de un territorio ocupado por otra población no tiene ni la más mínima idea de lo que pasa ahí. Y tampoco le interesa saber lo que pasa ahí. Que esto también le da una cierta característica especial a la colonización y que también creo que tiene mucho que ver con los mecanismos de control. Hay elementos que trae Niv que me gustaron mucho en el libro. Son esos pequeños detalles que van marcando también la evolución de la colonización israelí, como en un momento señala cuando Israel ocupa Cisjordania y Moshe Dayan, uno de los artífices de la ocupación, dice no pongamos la bandera israelí sobre un sitio religioso. Algo que ha cambiado y que Niv lo desarrolla parcialmente, tal vez porque hay ya bastante escrito sobre el aspecto de cómo el nacionalismo religioso israelí funciona en los territorios ocupados. Hay muchos libros escritos sobre un fenómeno que se desarrolló en los años 70, que se llama Gush Emunim, el bloque de la fe, que no está muy desarrollado en el libro, y entiendo que a propósito, porque reitero, el objetivo no es tanto analizar la sociedad israelí y la ocupación, sino analizar mucho más qué sucede en el territorio y cómo funcionan los mecanismos de ocupación. Hay algo respecto al desarrollo de la economía que Fabián lo trae respecto de
desarrollo de una burguesía que parte de un elemento correcto y que Neve en cierta medida lo desarrolla. Muchas veces la pregunta surge, ¿por qué Israel no permitió el desarrollo de una burguesía palestina? Porque hay burgueses palestinos, pero no permitió el desarrollo de una burguesía palestina. Entre otros motivos, porque sí, el objetivo de una burguesía obviamente es tener un Estado-nación, es poder controlar una parte de un territorio para desarrollar la economía para sus propios intereses. Yo creo que es uno de los motivos por lo que nosotros podemos comprender que no hay un gran desarrollo económico desde una burguesía como clase social, lo que también le da a esta ocupación características bastante particulares y que también se diferencia de otras ocupaciones. Sin entrar ahora en la historia del colonialismo británico sobre Palestina y la relación hacia una incipiente burguesía palestina a comienzos del siglo XX, resalto, la colonización británica sobre Palestina responde a los parámetros del colonialismo clásico. Hay una metrópoli y se extrae los recursos naturales hacia la metrópoli, por ejemplo, el petróleo que se podía extraer de Irak, que llegaba a las refinerías de petróleo en la ciudad de Haifa bajo ocupación británica, para sacarlo hacia el Reino Unido. Israel no es metrópoli en este sentido, utiliza la mano de obra, pero no es metrópoli, no es que utilizan o buscan que la mano de obra local palestina le teja, no sé, remeras, pulóveres o lo que fuere para que lo utilice la ciudadanía israelí. Pero sin entrar en esos detalles, yo quería hacer hincapié en dos elementos. Uno, que es justamente lo que vemos ahí, la cuestión del apartheid, que Neve desarrolla en cierta medida sin entrar tal vez en el debate de qué es el apartheid. El apartheid nosotros tenemos dos formas de analizarla. Una desde lo académico, la rigurosidad del concepto, que es el apartheid. Esto lo desarrolla este israelí Ran Greenstein en sus libros sobre Sudáfrica comparado con Israel. Y desde lo teórico uno podría decir que son dos fenómenos diferentes. Claro, siempre se puede decir que todo fenómeno es diferente, por supuesto. Pero cuando utilizamos la palabra apartheid, tenemos que remitirnos al apartheid sudafricano, inevitablemente. Y hay diferencias. En lo académico hay diferencias. No voy a desarrollarlo ahora porque no tenemos el tiempo para ello. Pero en lo político no. Lo que pasa es que hay una diferencia entre el discurso político y en el académico. Si a mí me preguntan en un espacio académico, y lo he desarrollado en más de una oportunidad, si lo que Israel aplica en los territorios apartheid, yo voy a decir que no. Técnicamente, teóricamente, eso no es apartheid. Desde lo político sí, sin lugar a dudas. Hay segregación y se explica muy bien en el libro. Segregación en lo económico, con las rutas incluso, rutas para israelíes, rutas para palestinos. Ahí sí uno puede encontrar similitud con el apartheid. Y de hecho, funcionarios de los diferentes gobiernos post-apartheid o luchadores en contra del apartheid, incluso han llegado a decir que el apartheid israelí es peor que el apartheid que aplicaban los sudafricanos blancos respecto de los negros en Sudáfrica. Pero eso puede quedar como algo tal vez anecdótico o como un debate teórico de qué es exactamente el apartheid. Pero sí me importa subrayar esto porque en el libro está muy bien explicado, más allá de la palabra apartheid, y la tomé porque además está justamente lo que presenta Neve, sino porque los mecanismos de segregación están muy bien explicados en el libro. Y hay otro elemento que Neve incorpora, aunque no lo desarrolla porque no es el tema del libro, y que hace también a la singularidad de la nación palestina. Y es que tanto la colonización hasta 1948 como el proceso de creación del Estado de Israel y la ocupación conquista
después de 1967, hago un pequeño paréntesis. En hebreo, la palabra ocupación y conquista es una sola palabra, pero tiene las dos acepciones. Entonces esto a veces confunde. Nosotros en castellano podemos usar la palabra ocupación y conquista y tiene un significado diferente. En hebreo tiene un mismo significado. Por lo tanto, a veces hay una cuestión de complejidad respecto de la utilización de la palabra. Pero la ocupación, por eso la utilizo, después de 1967, llevó al desarrollo de múltiples identidades palestinas. Hoy nosotros nos encontramos con que hay un pueblo, el pueblo palestino, que además no lo quiero complejizar porque esto nos llevaría a otro lado, pero en árabe la palabra pueblo y la palabra nación, nacionalidad, son palabras diferentes que identifican fenómenos sociales, históricos diferentes, que nosotros a veces los tenemos como sinónimos en castellano, pero no me quiero meter en esto, quiero quedarme solamente en la identidad, porque la identidad palestina se fue desarrollando como una identidad nueva con el correr de los tiempos. Hasta mediados de la década del 60, gran parte de los palestinos, y las palestinas por supuesto, se definían a sí mismos como árabes. Hay una evolución respecto de lo que es la construcción de la identidad nacional árabe-palestina, producto de los diferentes momentos de ocupación. Y hoy nos encontramos con que hay palestinos cuya identidad es palestina-israelí y viven dentro del Estado de Israel reconocido por Naciones Unidas. Tenemos palestinos que viven bajo ocupación en los territorios que Israel ocupa desde 1967, con las particularidades de la Franja de Gaza y Cisjordania. Tenemos palestinos que viven en campamentos de refugiados en Jordania, en Siria, Líbano, en otros países. Y tenemos palestinos que viven en París, en Nueva York o en cualquier otro lugar del planeta. Podemos decir que todos y todas son parte de una misma identidad, pero que la identidad es completamente diferente según la vivencia que ellos y ellas tienen en su vínculo con el Estado de Israel. No es lo mismo la identidad de una persona palestina en la ciudad de Nazaret que vive dentro del Estado de Israel y que habla a la perfección el hebreo, que alguien que vive en la ciudad de Ramallah o en Belén bajo ocupación israelí ya hace 50 años, más de 50 años, que probablemente hable muy bien el hebreo, pero no igual que el otro, que aquel o aquella que vive en un campamento refugiado en Jordania o en cualquier otro lugar del planeta que ni siquiera habla el hebreo. La relación con el ocupante, con aquella persona que lo expulsó de su territorio, es completamente diferente. Y en esto me valgo de otro texto que recién, antes hablábamos también con Ifi, con esto cierro, de una colega, Amira Haas, que tiene un muy buen libro sobre la Franja de Gaza, sobre la identidad palestina en la Franja de Gaza y cómo, si bien este libro de Amira Haas ya tiene unos 20 años, un poquito más de 20 años, ella explica muy bien cómo alguien que vive en la Franja de Gaza hoy, o cuando fue escrito el libro, creo que en 1995, todavía remite a su identidad de su pueblo de origen y los conflictos familiares que todavía existen. No sé si en la actualidad, y esto Nif seguramente lo conoce mejor que yo, no sé si en la actualidad todavía eso se mantiene, como lo planteaba Amira Haas en su libro Drinking from the Sea, pero hace a la identidad colectiva. También es verdad que las nuevas tecnologías cambiaron las miradas del exilio palestino hacia el lugar. Yo recuerdo haber estado en los campamentos refugiados de Sabra y Shatila en el año 2006, cuando recién comenzaba el tema de Internet y la gente que vivía en Sabra y Shatila empezaba a poder mirar desde Beirut lo que eran o lo que quedó de los pueblos
que Israel destruyó u ocupó en 1948. Hoy con Google Maps pueden ver exactamente la casa o lo que quedó, las ruinas de las casas de sus bisabuelos o tatarabuelos. Esto le da una singularidad también que por supuesto no lo trata en el libro porque no es motivo de análisis. La verdad, no sé si hay trabajos escritos al respecto, Niv conoce más y tal vez lo hay, respecto de cómo se transformó también la identidad palestina en el exilio a través de las nuevas tecnologías y la relación con sus lugares de origen. Pero no es el motivo del libro. Vuelvo al libro, que al fin y al cabo es lo que nos convoca, y me parece que el libro es un aporte que yo por supuesto voy a usar en mi cátedra. En este sentido le agradezco a la gente de Razón y Revolución por haberlo traducido, porque creo que los mecanismos de la ocupación israelí en sus múltiples formas están excelentemente explicados en el libro y creo que en este sentido son un gran aporte, así que gracias Niv por el libro, gracias a quienes tradujeron el libro y gracias por haberme invitado a participar de esta presentación. Sí, los dos. I'm going to stand so I can see everybody. Me voy a parar así los puedo ver a todos. So thank you first to Nadia Boutros and to Fabian that organized all this, and to Pedro to that came and speak. It's my first time here in Buenos Aires, and I love it. Welcome. Basically, it all began for me in a way in a big class. I taught in Israel for 17 years, and I teach this big class of about 200 students. I should move? Just a little bit. Doesn't matter. Okay. So I'm going to start translating from time to time. Ok, entonces Niv le agradece a Nadia y a Fabián y a R&R por haberlos invitado y quería empezar esta disertación. Yes. And I teach in a university in the south of Israel, which is about 40 minutes from the Gaza Strip by car. And one day I told the following story to my students. Okay, y él hace 17 años que enseña en una universidad y le contaba a sus alumnos que un día tuvo que volver en auto desde los territorios ocupados y volvía en un taxi de un conductor palestino. I was in high school. I was about 17 years old. And in my high school were students that came from the Sinai. This is in 1981, before Israel returned the Sinai. Okay, y él le cuenta a sus alumnos una anécdota en donde él estaba volviendo de Sinaí con estudiantes de Sinaí. Esto es una situación nueva para esta gente, para sus alumnos, ¿no es cierto? And when you're 16 and 17, one of the things you're interested is learning how to drive a car. Okay? Cuando tenés 16, 17 años, lo único que te interesa es cómo poder aprender a manejar. And my friends from these communities, they did their driving lessons in Gaza. Mis amigos de estas comunidades israelíes tomaban sus lecciones para aprender a manejar en Gaza. And at the time I was still young and beautiful, and my students were about 15 years younger than me. Y en esta época, cuando contó esta anécdota, yo todavía era joven y mis alumnos, joven y bellos, dijo, y mis alumnos eran 15 años menores que yo. Nos llevábamos una diferencia de 15 años nada más. And they couldn't believe
that Israeli Jews drove in the Gaza Strip and did their driving tests in the Gaza Strip, even though the distance between us was only 15 years. Y estos jóvenes no podían creer el hecho de que 15 años antes todavía se podía ir y volver manejando en la Franja de Gaza, que los israelíes podían entrar y salir manejando en la Franja de Gaza. All they knew about Gaza was that it was a terrorist nest. And all they never met Palestinians except maybe when they were in the military. And so all they knew was pictures like this. Todo lo que conocían de Gaza eran fotos como esta. Todo lo que veían y lo que entienden de los palestinos es que son terroristas, que es un nido de terroristas Gaza. And my experience as a teenager was very different from theirs. All the workers in the streets that were cleaning the streets, or that were constructing the buildings, or that were working in agriculture were all Palestinians. So when I took a taxi from school back home, usually the driver was a Palestinian from Gaza. Entonces, mi experiencia era muy diferente de la de estos jóvenes. Cuando yo era joven, los que limpiaban la calle, los que trabajaban en la construcción, los que trabajaban incluso en la agricultura, eran toda gente de origen palestino, de origen árabe. For them, they've never met the Palestinians, and what you don't meet and what you don't know becomes something you're often scared of. Los jóvenes no conocían a los palestinos, no tenían trato alguno con los palestinos, contrariamente al trato que él tenía de joven con esta gente que trabajaba en los territorios. But what I was interested in was how to explain this change that didn't take that long, from when I was a teenager and from my students, that it was a very different reality. How do we explain this change? Y entonces lo que él se propuso fue cómo explicar este cambio, cómo explicar que en tan poco tiempo había cambiado tan drásticamente la relación y la mirada que tienen los israelíes sobre los palestinos. And I started looking at some figures, and I found out that in the first 20 years, from 67 to 87, Israel killed an average of 32 Palestinians a year. So about 650 Palestinians in 20 years. 650. Entonces, entre el 67 y el 87, Israel mataba a 32 palestinos por año, un total de 650 en 20 años. But now in every attack on Gaza, Israel kills about 2,000 Palestinians in a month. Pero ahora en cada ataque de Israel matan 2.000 palestinos en un mes. So how do you explain this change? ¿Cómo se explica este cambio? Ese es el interrogante que él se planteó. I started looking at the archives, and I read, and in 1968, and in 1969, and in 1970, Israel planted 300,000 trees in the Gaza Strip. Empecé a buscar en los archivos y encontré que, por ejemplo, entre los años 68, 69 y 70, Israel plantó 300.000 árboles en la Franja de Gaza. And today, Israel uproots the Palestinian trees. Y hoy los están arrancando. So, and the tree is a symbol of life.
So how do we explain? I wanted to explain how is it that at one moment of this colonial project, Israel plants trees, and several years, 2-3 decades later, Israel destroys trees. What led to this difference? ¿Qué fue lo que llevó a esta diferencia de que pasen de plantar árboles, que el árbol es un símbolo de vida, y que en 2 o 3 décadas este proyecto colonial empiece a destruir estos árboles, desarraigar los árboles? So I started, I'm a researcher. I went to read the newspapers and went to the archives. And if I read the newspapers right after '67 war, one day Moshe Dayan, who was then the defense minister, would come and say, we have to return the territories. The next day I would open the paper of the next day, and Moshe Dayan would be interviewed, and he'd say, we have to hold on to the territories. Entonces, un día empecé a seguir las declaraciones de los dirigentes y veía que, por ejemplo, Moshe Dayan un día decía, tenemos que devolver estos territorios ocupados. Y al otro día decía exactamente lo contrario, tenemos que quedarnos con estos territorios. And I understood something that I think you in Buenos Aires will understand. You can't believe a politician. Sorry. Dice, y aprendí algo que ustedes en Buenos Aires deben saber, que no se le puede creer a un político. You have to look, instead of what they say, at what they do. Tenés que ver más bien, en vez de lo que dicen, lo que hacen. What are the policies? What is going on the ground? What is the poverty rate? What is going on in society? Tenés que ver las medidas que toman, qué es lo que está pasando en la calle, en la realidad. ¿Cuáles son, por ejemplo, los niveles de pobreza? ¿Qué está pasando en la sociedad? I wanted to understand how a colonial project that begins by trying to strengthen the energies of the population and harness them for a certain economic project, a politics of life, which is what many states do. They want to strengthen the energies of the population to harness them for economic reasons, becomes a politics of death. Quería comprender cómo es que un proyecto colonial que se encarga en sus inicios de fortalecer, de hacer uso de las energías de la población, lo que se llama política de la vida, politics of life, usa esa expresión, cómo es que pasó a su contrario, a una política de aniquilamiento. And so I began looking at what Israel actually did in 1967, in the 70s and 80s, and I was very surprised. I'm writing this in the 2007, the book, and it's a whole history I did not know. Entonces empiezo a observar las políticas que desarrollaba Israel a partir del 67, desde los 60 hasta los 80, y cuando estoy escribiendo el libro en el 2007, había un montón de políticas y de historias sobre la que yo no sabía, no comprendía esto. What became clear, and I think Fabian mentioned it in his talk, that Israel very early on decided to use the Palestinians as cheap labor for its economy. Lo que es muy claro y que mencionó Fabián en su introducción es que Israel decidió usar a los palestinos como mano de obra barata.
Israel counted everything from the very beginning. It counted the letters people sent. It counted the amount of frigidaires people had, the ovens and stoves in their houses. Everything was counted in order to control the society. Israel contaba todo, llevaba la estadística de todo, las cartas que se mandaban, quienes tenían comodidades tales como una heladera, como un horno en la casa, todo para llevar un control estricto de la sociedad. It counted the calories that Con- people ate. Contaba hasta las calorías que la gente comía. And it was proud that the calorie intake rose. Y se enorgullecían en el hecho de que haya aumentado el nivel de calorías consumidas por cada poblador. So if today the majority of the population in Gaza is or the children in Gaza are with malnutrition, then the whole project was to increase the calories. Today is to reduce the calories. Y entonces hoy vemos que los niveles son de desnutrición. Y si antes el proyecto era que aumenten las calorías, hoy el proyecto es que bajen las calorías. So basically, I describe all this in the book and I try to explain it. And my argument is that instead of looking at what people said, the controlling mechanisms that Israel instituted began creating contradictions. Entonces, lo que yo describo y trato de explicar en el libro es que en vez de seguir las declaraciones y las noticias, hay que más bien analizar los controles que hace Israel y las contradicciones que generaron a partir de las medidas de control sobre la población que ellos mismos tomaron. And these contradictions help explain the change, and I will give you one example. Estas contradicciones ayudan a explicar estos cambios y les voy a dar un ejemplo. So usually the way the change is explained is by saying that a right-wing government like the Likud entered power in 1977, and that was the reason of the change. Entonces muchas veces se suele explicar el cambio a partir de la llegada de partidos de derecha o centro derecha como el Likud en el 77, y esa es una de las razones por la que te dicen cambió la política, porque llegó un partido de derecha al poder. Another reason for the change is that there was a change in the repertoires of violence. The Palestinians began using suicide bombers. Israel began using F-16 planes. Otra razón para explicar estos cambios es que te dicen cambiaron los métodos de violencia. Ahora los palestinos usan ¿cómo se dice? Ataque suicida, gracias. Y los israelíes van a usar jets F-16 para atacar a la población. I think some of these are more symptoms rather than causes, and to understand the development, we need to look at these contradictions that I'm talking about. Y creo que estos son más bien síntomas y no causas, y para entender estos cambios hay que analizar estas contradicciones que menciono en el libro. So one example is that Israel, like every colonial regime, once it began its colonial project, one way to control the society is through divide and rule. Bueno, una de las formas de ejemplo que tengo para desarrollar es que Israel, como una sociedad colonial, como un régimen colonial, utiliza
la regla simple de dividir y conquistar. So I think Pedro talked a bit about the different groups of Palestinians, but in the beginning of the 67, it divided between the Palestinian Christians and the Palestinian Muslims. It divided between the Palestinians who live in the town, in cities, and the Palestinians who live in the villages. It divided between different clans, okay, different tribes of Palestinians. Entonces, para retomar un poco lo que decía Pedro, él menciona, antes o hasta el 67, los palestinos se dividían entre palestinos cristianos y musulmanes, los que vivían en ciudades y en pueblitos, los que vivían en términos de origen por clan o por tribu. Ese era el tipo de división que primaba. It highlighted these divisions and used them so Palestinians will remain a fragmented society. Israel utilizaba y acentuaba estas divisiones para mejor dirigir su proyecto. But the whole idea of the need of a workforce that will come and work in Israel began to undo this, and I will explain how. Pero la necesidad de contar con una mano de obra para que trabaje en Israel comenzó el proceso de desintegración de estos parámetros de división. So within 3 years, by 1970, 35% of the Palestinian workforce is working inside Israel. Entre el 67 y el 70 hay un 35% de palestinos que van a empezar a trabajar en los territorios israelíes. Most of these workers come from the villages. La mayoría de estos trabajadores viene de los pequeños pueblos. And in the village, the way Israel controlled the village was through the muhtar, the village leader. Y en estos pueblos, la forma que Israel tenía para controlar a los trabajadores era a través de los dirigentes de estos pueblos que se llaman muhtab. It paid a salary to this village leader, who was the traditional leader of the village. It gave him a salary, and any request that a villager had from the military government had to go through the village leader. Entonces Israel empieza a pagar un salario a estos jefes de pueblos, a estos muhtab, y cualquier pedido que un trabajador le tenía que hacer, tenía que ir al Estado de Israel, tenía que pasar a través de este dirigente local. So if I need to go to a hospital, or my wife or children need to go, I need a permit. Instead of going to the military government, I go to the village leader, he goes to the military, and that's how I get it. And this creates a dependency on the village leader, and Israel controls the village through the village leader. 101 colonialism. Entonces, esto es como colonialismo básico. Se controla al jefe del pueblo, y entonces si vos necesitas un permiso para ir a un hospital, para hacer cualquier trámite civil, etc., no tenés que ir a la autoridad militar a pedir el permiso, tenés que pedirle el permiso a este jefe que está controlado por el Estado de Israel. So these workers go and work in Israel, and they make much less than Israelis that are working, but they make 10 times as much as if they would be working in the West Bank.
So they're making not 100%, but 1,000% more than if they would remain in the village. Entonces, estos trabajadores, si bien ganan muchísimo menos que un trabajador israelí, ganan 10 veces lo que gana cualquiera que viva y trabaje en el West Bank, ganan 1000 veces más. At the workplace, they meet other workers that come from the urban areas that are basically secular and they're nationalists. En el trabajo, esta gente que viene de los pueblos se encuentra con gente que vivió siempre en un área urbana, que son seculares y que son nacionalistas. And so they start hearing about the PLO and the national movement at the workplace. They also see certain liberal aspects of Israeli society. Entonces empiezan a escuchar sobre la OLP, también escuchan y se empiezan a imbuir de las ideas liberales de la sociedad israelí. Every evening they go back to the village, and there it's a very traditional society, and there the leader controls everything. Y una vez que vuelven a la noche a su pueblo, se encuentran con una sociedad muy tradicional y en donde el dirigente del pueblito tiene un control muy férreo, muy fuerte. But now they not only know about a different kind of Palestinian movement, they also have money. They're often much wealthier than anyone else in the village. Pero ahora ya entienden que hay una variedad de alternativas políticas en el mundo palestino, y no solo eso, sino que también vienen con dinero. And they want political power. Like in the French Revolution, where the bourgeoisie wanted political power because it had the money and against the aristocracy. Y así como en la Revolución Francesa los burgueses querían un poder político propio, esta gente quiere tener una representatividad política propia. And so they unite, instead of with the village, they unite with the urban nationalists. The villagers unite with the urban nationalists to get political power. Entonces, estos trabajadores que vienen del área rural terminan no uniéndose con sus pares de la villa o del pueblo, sino con los nacionalistas citarinos. So basically the integration of the Palestinians into the Israeli workforce for different reasons created alliances between the Palestinians, between the rural and the urban, and that motivated the First Intifada and created an eruption. Entonces, básicamente, la integración de esta fuerza laboral terminó uniendo a estos sectores, rural y urbano, y esto va a dar por resultado la primera intifada. So the book, I mean, this is probably 4 pages from the book, what I now explained. And the book tries to understand these different changes, and in many ways it is, not in many ways, it is the only history of the Israeli occupation from 1967 to 2008, and it ends with this politics of death, which I said was going on even before the Gaza attacks. Entonces dice, esto que yo acabo de explicar son solamente unas 4 páginas del libro, porque después me meto en profundidad y trato de comprender cómo es que entre el 67 y el 2008 se convirtió en una política de la muerte.
And so now the question is whether I should continue to the apartheid issue. Do you want me to say a few words about that? About what's going on today? Right. So I think Pedro mentioned it in his few words, if I understood correctly. But one of the problems of the book is that it treats the territories that were captured in 1967 as different from the territories of Israel from 1948. Lo que dice es, uno de los problemas que tiene el libro es que trata a los territorios ocupados entre el 48 y 67 como diferentes. Y cuando ahora quiere tratar el tema del apartheid, que es un tema que Pedro introdujo, y creo que uno de los problemas, dice él, pasa por esto, de que los trata de manera diferente, ¿sí? And Israel exists 71 years, and it has occupied these territories 52 years, and materially, geographically, from the Mediterranean, from the Jordan Valley to the Mediterranean, it is actually one territory. Pero si bien la ocupación lleva 71 años, los territorios ocupados desde el 67 ya llevan 52 años de ocupación, pero desde el valle del río Jordán hasta el Mediterráneo, materialmente estamos hablando de una sola ocupación. Now, everyone talks about a Palestinian state and a two-state solution. Do you know the story of the emperor with no clothes? Do you know it here in? Yes. Okay. So. Entonces dice, todos hablan del Estado palestino y de la solución de dos estados, pero ¿ustedes conocen la fábula del emperador, del rey desnudo? Sí. Okay. There was one boy who didn't know what he was supposed to say. And instead of saying, "Oh, what beautiful clothes," he said, "The emperor is naked." Había un chico que no sabía lo que se suponía que tenía que decir y cuando ve al rey exclama, "Oh, el rey está desnudo." Everyone is telling us Israel occupied territories, even me. And that is the emperor's clothes. And the real story is that between here and here, there is one state. Todos hablan en términos de los territorios ocupados, incluido yo, me incluyo, dice. Pero la realidad es que esto es una sola ocupación, un solo territorio, un solo estado. And you know how we know it's one state? Because you know where this map is from? It's from the CIA fact book. ¿Y saben por qué sabemos que es un solo estado? Porque este mapa proviene de un libro de datos precisos de la CIA. In the CIA, un libro de data de la CIA. And the CIA is a liar. And so what we want to see, so the question is, what is going on? And I want to argue that Israel today is an apartheid regime and we need to treat it as an apartheid regime. Lo que quiero decir, bueno, entre paréntesis dijo, la CIA es una mentira, usamos estos datos, pero lo que quiero decir es que Israel es un régimen de apartheid y se mantiene como un gobierno de apartheid. And when I give a talk and say Israel is an apartheid regime, often people will tell me, no, but it's not like South Africa.
Y cuando digo esto, que Israel es un régimen de apartheid, hay gente que viene y que me dice, no, pero no es como Sudáfrica. And I think I understood Pedro saying that Israel's worse than South Africa. Some will say it's better than South Africa. I don't think that kind of conversation is helpful. Y lo que dice que entendió que Pedro dijo, hay gente que dice que es peor que Sudáfrica, algunos van a decir que es mejor, pero ese tipo de conversación no hace al lugar, dice. Israel is not South Africa. And we often think of apartheid, we think of South Africa, but apartheid has a legal definition. Israel no es Sudáfrica. Y cuando pensamos en el apartheid, pensamos en Sudáfrica. Pero apartheid tiene una definición legal. The United Kingdom is a democracy. Italy is a democracy. Argentina is a democracy. I think we can agree on that, and yet all three of them are very, very different in the type of way they vote, in their parliaments, in their everything. So many things about them are different, yet we would all say they're a democracy. Podemos hablar de diferentes países, entre ellos los nuestros, que tienen diferentes formas de dirigir y llevar a cabo sus democracias. Lo que sí vamos a acordar es que en todo caso podemos hablar de democracias que tienen parlamentos, aunque tengan diferentes formas, esos parlamentos y las elecciones y las formas de llevarla a cabo, podemos todos acordar de que son democracias. So the question is not whether Israel is South Africa. The question is whether Israel fits the definition of apartheid according to international law. Entonces, la cuestión no es si Israel es igual a Sudáfrica, sino si Israel se la puede definir desde la ley o el derecho internacional como una situación de apartheid, una situación legalmente considerada apartheid. Israel defines itself as a Jewish and democratic state. Israel se define... Should sí. we stop? Se tiene que ir Pedro, le agradecemos la presencia, muchas gracias por estar. Israel defines itself as a Jewish and democratic state. Israel se define a sí mismo como un Estado democrático y judío. Now, Israel is different from most countries in the world because if you ask anyone where are Israel's borders, it remains ambiguous. Are the borders, where are the borders? Is this the border or is all of this the border? No one knows. La situación territorial de Israel permanece ambigua. Si le preguntan a un Israel cuáles son los límites de tu país, no lo saben diferenciar. Y cuando vemos en el mapa, decimos, bueno, ¿qué es Israel? ¿Lo que está marcado todo en clarito o desde el Jordán hasta el Mediterráneo? If, as the government of Argentina and the governments in Europe and the United States say that this is only the border, then the Minister of Defense and many Supreme Court judges don't live in Israel. Claro, si todos los países definen a Israel como la parte que se ve clara, entonces el ministro del Interior en Israel y el ministro de Defensa no viven en Israel. So de facto, not de jure, this is the border. Entonces, en los hechos, los límites son efectivamente desde el Jordán hasta el Mediterráneo. Within this area that is de facto Israel, there's 14 million people, 7 million Jews, and 7 million Palestinians.
En este área hay 14 millones de habitantes, de los cuales 7 millones son judíos y 7 millones son palestinos. Okay? And this 14 million can be divided into 4 groups. Y estos 14 millones pueden ser divididos o categorizados en 4 grupos. 8.5 million are citizens. 1.5 millones son considerados ciudadanos. Perdón, 8.5. Okay? 7 of those 8.5 million citizens, 7 million are Jews. 7 millones de esos 8.5 son judíos. And that's one group. That's 7 million. It's my group. And I live in a democracy. I have all the basic rights of any citizen that lives in a liberal democracy. Yo pertenezco a ese grupo y tengo todos los derechos democráticos asegurados. Puedo votar, etc. Of this 7 million, 6.3 live in this area, and 700,000, over 10%, are settlers. De esos 7 millones, 6.3 millones viven en el área marrón, o sea, antes los límites antes del 67, y 700.000 viven en asentamientos en el West Bank y en Jerusalén Este. And all of them enjoy, should I finish? Yeah? Should I finish? Or okay. All of them enjoy all the basic rights. 1.5 million are Palestinian citizens. Okay, so from the 7 million Palestinians, 1.5 are citizens. That's the second group. Okay, de los 7 millones de palestinos, 1.5 millones tienen ciudadanía israelí. Now, Israel is probably one of the most, if not the most, segregated societies in the world. Israel puede ser, si no es que es, definitivamente una de las sociedades más segregadas del planeta. Within Israel, there's 1,200 villages, towns, and cities. Dentro de Israel hay 1.200 pequeños poblados y pequeñas ciudades. Less than 1% of this 1,200 are mixed Jewish and Palestinian. More than 99% are either Jewish villages, cities, towns, or Palestinian villages, cities, or towns. Menos de 1% de esos 1.200 localidades están integradas. El 99% viven completamente segregados, israelíes o judíos y palestinos o árabes del otro lado. Out of 2 million children that go to school, 2,000 go to non-segregated schools. The rest either go to Jewish schools or Palestinian schools. Solo 2.000 niños de 2 millones no van a colegios que estén segregados. El resto va o a un colegio palestino o a un colegio israelí. The Palestinian citizens can vote for government. They have basic individual rights, but they don't have any collective rights as a group. Los palestinos tienen derechos individuales asegurados, pero no tienen ningún tipo de derecho político de libertades democráticas aseguradas. The third group, I'm going to try to rush this. The third group are 300,000 Palestinians that live in Jerusalem. Un tercer grupo
son 300.000 palestinos que están viviendo en Jerusalén Este y que son considerados residentes permanentes. They have some rights, but they cannot vote for government. Tienen algunos derechos, pero no pueden votar para el gobierno. And in many other ways, they're also denied certain rights. And then the last group are those in Gaza Strip in the West Bank. Esta gente que vive en el este de Jerusalén tiene, de muchas formas se le van recortando las libertades. Y bueno, el último grupo son los 2 millones de personas que viven en la franja de Gaza. And they live under a totally different legal system and they do not share in the same rights. Y ellos viven bajo un sistema completamente diferente de derechos y no comparten ninguno de los derechos del resto de la población de estos territorios. So when two people are neighbors, when I'm neighbors with you, and you live under one legal system and I live under another legal system, that is the basic of apartheid. Entonces, cuando tenemos que 2 personas son vecinas, pero viven en sistemas completamente diferentes de legislación, eso, la definición es apartheid. I could go on and explain this, but I want to leave time for questions. So I'm going to stop here, and if anyone has any questions, I'd be Podríamos happy. avanzar y seguir por mucho tiempo con estas cuestiones, pero me gustaría parar un poco para ver si hay preguntas. Bueno, queda abierto el espacio para intervenciones, consultas, preguntas que quieran hacer. Yo quería preguntarte sobre el 1% que hablaste, de donde hay una relación integrada entre palestinos e israelíes, y nos podrías contar un poquito cómo es esa experiencia y en qué ciudades se da, en la cual se desarrolla la relación, que hablaste de 1.200 ciudades en las cuales solamente menos del 1% hay algún tipo de convivencia. So he's asking you about this 1% of the population, of the Palestinian population that is integrated within the Israeli border, and how is it? How do they live together? Where are the main cities that these people is living? And from that on, from those 1,200 localities, the living number is less than 1%, less than 10%. 1%. 1%. Okay. Where are they and how do they get along? Oh, he's going to another question so that we can probably answer 2 in 1 or something like that. Okay. Hola, yo tenía 2 preguntas. La primera sobre la democracia en, ¿cómo se llama? Cisjordania. ¿Cómo sería el gobierno de Mahmoud Abbas? ¿Cómo se consideraría si es una democracia o no? Y la segunda es la relación entre los gobiernos israelíes con la franja de Gaza y Cisjordania, si hay algún cambio o si son solamente por la utilización de mano de obra barata y es tendencial, o hay cambios según los gobiernos. So the first one, he asked, he's got 2 questions. He's saying, how does it work in the government of Abbas in East Jerusalem? How does it work? Is it the democracy? He asked. And then he asked, and with the other territories, is it only because they are using the cheap labor? Does it change from government to government in Israel, or is it part of the same process? I'm going to stop them and I'm going to answer, okay? Because I won't remember. Yes. Okay? Okay, and then can you tell him that he wants to ask? Tell him. ¿Quién quiere preguntar? Una. Para aguantar que responde esta y después le daré el micrófono después.
So it's 1% of the localities and not 1% of the population. And mostly it's in cities like Haifa and Jaffa and Lud. Haifa, Jaffa, Lud, and Nazrat Elite. Okay. Okay, yeah. So there's a lot of tension, there's a lot of hatred, there's a lot of racism. I can say that in my city, Beersheba, when my children were born, together with friends, we created one of 5 non-segregated schools. You want to answer that and I'll continue? Entonces, para responder a tu pregunta, es el 1% de las localidades, ¿no? De la población, ¿no? Y bueno, en su mayoría Haifa, Jaffa, Lud son los que más integrados están, pero hay mucha tensión, mucho odio, mucho racismo. En su ciudad, que es Beersheba, cuando nacieron sus hijos, crearon una de las 5 escuelas integradas que existen. And so half the children were Palestinians, half were Jews. There were Palestinian teachers, Jewish teachers. They spoke in Hebrew and in Arabic. And it was 10 years of my life and a lot of effort. And it did create a slightly different atmosphere, but we were an island because all around us was deep racism. Y dice que bueno, en esta escuela la mitad de los alumnos eran palestinos, la mitad de los alumnos eran judíos, se hablaban las clases tanto en hebreo como en árabe. Fueron 10 años de una experiencia que mejoró mucho las relaciones, pero que sigue siendo una isla. When a Palestinian speaks in Arabic in a public space, it's not like someone speaking here Portuguese or French or Italian, because it is the language of the enemy. Cuando un palestino habla en árabe en público, no es como que acá vos estés hablando portugués, porque hablar árabe es el idioma del enemigo. And so everyone immediately looks who's speaking Arabic. Y inmediatamente todas las miradas van a estar puestas sobre él. And you're immediately framed as an outsider and as an enemy. Y enseguida te van a caracterizar como alguien que es foráneo y enemigo. I think I'll go to the second. They want us out of here. So I'll answer the second Ahora question. la segunda pregunta. What was Sí. this question? The question is, was it so? The Abbas is in many ways it's a puppet government. It's not a real government. It's like an outsource. It has no sovereignty. When you think of government, you think of sovereignty, you think of control, of territory, of the means of violence. Abbas has none of that. Bueno, Abbas es una marioneta de los israelíes, no tiene entidad como Estado, no controla nada, dice, ni siquiera los medios de violencia. He is corrupt, like Y es corrupto. like your president, but and in many ways. He is not part of the solution. He is part of the problem. No es parte de la solución, es parte del problema. And it's not a democracy. It's
it's a fake. It's fake news. No es una democracia, es falso, son noticias falsas. Okay. Y la segunda pregunta era qué uso hacen si hay una continuidad, ¿no? Sí, según los gobiernos israelíes, cambia si es más reformista o es más... Más reaccionario, claro. O siempre hay una tendencia así. So do you see continuity on regarding the people that lives in the other territories, not only East Jerusalem? Is there a tendency to continuity, or do you see change from government to government in the use of the Palestinian as a workforce? The Palestinians are no longer a workforce. Hardly any of them work in Israel. Now we have from Thailand, from Romania, they are more locked in their villages, and Israel no longer uses them as cheap labor. That is part of the politics of death. Parte de estas políticas de la muerte es no usarlo más siquiera como una fuerza laboral, porque ahora se están utilizando rumanos, tailandeses, filipinos en estos lugares para trabajar, y a los palestinos los mantienen encerrados, tipo situación en Gaza, ¿no? I'll just end with one sentence. If once the Palestinian was an object of management and control, Israel is no longer interested in managing them. Claro, si alguna vez los palestinos fueron un objeto para administrar y para controlar, Israel ya no quiere lidiar más con esa situación. And therefore it can bomb its hospitals, it can bomb its schools, because they're no longer something important for us. Y por eso es que bombardean los hospitales, las escuelas, porque ya no les interesa administrarlos y controlarlos. So thank you very much for coming. Muchas gracias. They want to come in. Agradecimiento especial a Nick Gordo, bueno, Pedro que se fue. Y los invitamos mañana en Conado Histórica.